Bueno, primero que todo, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Torres, soy naturópata de profesión y bueno, primero que todo agradecer también poder participar en este seminario, en este segundo encuentro de naturópatas. Eh, Entrar con todo lo que es la naturopatía en tiempos modernos y también tener una conciencia de unidad global en el sendero de la naturaleza, que es el título de nuestro seminario en sí. El título de mi ponencia es Fasioterapia Dien Chan y la multireflexología como tratamiento corporal en naturopatía. Y en este caso también me debo presentar como fasioterapeuta Dien Chan Clinic y en Shambote, y también como masoterapeuta, que también son terapias totalmente complementarias. Bueno, para poder abordar este tema, como objetivo, planteamos dar a conocer la técnica fasioterapeuta Dien Chan y sus beneficios a la hora de realizar tratamientos naturopáticos, principalmente. Para poder eh, concretar este tema, ¿ya? Para poder llevarlo a cabo, este objetivo, es que les voy a hablar un poquito también acerca de lo que es la historia del Dien Chan, acerca de sus 8 principios reflexológicos, multireflexológicos en este caso. Vamos a ver también esquemas de fasioterapia, herramientas, por ejemplo, como la que sostengo en este momento, condiciones generales también a la hora de aplicar el Dien Chan. Eh, Ejemplos de abordajes terapéuticos, bien, con la fasioterapia en este caso. Eh, y para ir ya finalizando la presentación, les voy a hacer una pequeña demostración de los 12 masajes del Dien Chan, y la idea es que también ustedes los puedan ir haciendo en conjunto conmigo, y que también ahí puedan quedar interesados también con la técnica. Bien, sin más preámbulo, en sí esta técnica parte y nace de la mano del profesor Bui Cu Cho. Eh, Él es vietnamita, ¿ya? Y esta técnica nace post-guerra de Vietnam. Entonces, si ya nos empezamos a conectar un poquito con lo que es este ambiente y todo lo que tenga que ver post-guerra, evidentemente, nos damos cuenta de que en sí estamos sumidos en una situación bastante crítica. Bien, el profesor Cho es acupuntor, se desempeña en un centro de rehabilitación en este caso, en este periodo, aproximadamente en el año 1977 al 1986, donde comienza a descubrir y a plantear, en base a lo que fueron las múltiples pruebas que tuvo con sus pacientes, se atendían miles de personas, en este caso que eran adictas al opio, ¿ya? Entonces, a través de la acupuntura se hacían estos tratamientos de rehabilitación. El profesor Cho, en vista de que estaban carentes también de lo que eran insumos y cosas por el estilo, fue estimulando ciertos puntos faciales en este caso, y fue descubriendo de que a pesar de que no funcionaba directamente en la piel, o sea, no generaba, no ponía una aguja como tal, aún así en los pacientes generaba un alivio, generaba un cierto bienestar. Se fue dando cuenta de que estos puntos se iban repitiendo también a lo largo de los distintos pacientes. Es así que comienza a nombrar ciertos puntos específicos como para tratar una dolencia en particular, y también comienza a gestionar unos esquemas, como una especie de mapas, podríamos llamarlo, en el rostro para ir haciendo referencia a este tipo de dolencias. En sí, la fasioterapia nos ayuda y nos facilita muchísimo lo que son los tratamientos, ya sea orgánicos, de dolores orgánicos, estomacales, por ejemplo, renales, o también a nivel más físico, como por ejemplo ya músculo esquelético, articulares y todo. Eh, Esta técnica se comienza a basar en 8 principios reflexológicos, en este caso, lo cual
empezando con el primero, habla del principio local. ¿Qué nos quiere decir esto? De que si tenemos un paciente con X dolencia, por ejemplo una contractura, en la zona escapular, nos vamos directamente a la zona escapular y a la contractura en sí, a tratar esa dolencia, para poder aliviarla. En el caso de que este paciente no soporte o no pueda, por ejemplo, recibir cierto tratamiento en su zona local, es que se comienza con el segundo principio. Cabe mencionar que los 8 principios reflexológicos que les voy a ir nombrando no son excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que de hecho al contrario, se pueden ir sumando. Siempre voy a tener el principio número 1 y después más el principio número 2 y luego el 3 y el 4 y así sucesivamente. Voy a ir haciendo un plano complejo y completo de todo lo que va a ir siendo. El segundo principio en este caso es en la cercanía del dolor, ¿ya? Es donde vamos a ir a tratar en sí la zona. Por ejemplo, en este caso en la imagen aparece un punto rojo situado en la rodilla. Asumamos de que a este paciente no le podemos tocar absolutamente por nada del mundo esa herida que tenga ahí o esta lesión. Entonces, nuestro primer concepto debería ser o podría ser tratar esta dolencia alrededor. ¿Bien? Ya la tercera, el cuerpo se divide en un plano vertical, ¿bien? Y nos divide en una simetría horizontal. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo se divide en un lado izquierdo y en el otro derecho. Entonces podemos tratar, reflexológicamente hablando, un punto que está en el lado izquierdo con uno que está en el lado derecho. Por ejemplo acá, el símil de los dibujos que tenga esos rombos, por ejemplo los azules, están marcando los dos hombros, en este caso, o la zona escapular, y los rojos, la zona de los codos. Vale decir también, por ejemplo, que si yo tengo una dolencia en mi mano izquierda, con este principio también podría asumir de que la puedo tratar en mi mano derecha. Entonces ahí vamos sumando más principios. El cuarto principio reflexológico trata de lo que es la simetría vertical en este caso. Aquí el cuerpo lo divide a la mitad. Podríamos llamar como punto medio el ombligo, por ejemplo, aunque podríamos poner distintas divisiones en el cuerpo para también ir dividiéndolo a lo que sea necesidad de nuestros principios reflexológicos. Acá, por ejemplo, está dividida la imagen, asumamos de que está dividida la imagen en el ombligo, y como punto reflexológico del hombro, en este caso izquierdo, tendríamos la cadera izquierda. El codo hace reflexión con lo que es la rodilla, y la muñeca con lo que es la zona del tobillo. Así tenemos totalmente dividida también, y tenemos reflexológicamente hablando también todo lo que es este punto de simetría vertical. Luego nos vamos al quinto principio, que es de las informaciones cruzadas. Eh, Recuerdo nuevamente de que todos estos principios se van sumando, ¿sí? Entonces cada vez quizás pueden parecer un poco más complejos, pero al momento que los vayamos entendiendo le vamos encontrando como la simpleza que tiene, y podemos ir jugando, de hecho, y tratando muy bien a nuestros pacientes, y tenemos un abanico de posibilidades también para poder ir haciéndolo. En este caso, el principio de las informaciones cruzadas, podemos apreciar que el punto rojo está en la mano derecha, ¿bien? De la imagen, y también se reflexiona o hace reflejo en el pie izquierdo, en este caso. ¿Por qué? Porque en este caso la mano y el pie, o en este caso la muñeca y el tobillo, están cruzados, ¿bien? Vendría siendo ese principio. De la misma manera, tenemos el codo izquierdo con la pierna derecha. Podríamos también dar otro ejemplo en este mismo principio, referente a lo que vendría siendo el hombro izquierdo con la zona de la cadera derecha. ¿Bien? Ya en los lados opuestos, que viene siendo el sexto principio reflexológico, tenemos lo que son los lados opuestos. En este caso, la imagen muestra una dolencia, por ejemplo, o hace referencia a un problema en el pectoral izquierdo, y que lo podemos tratar en la zona escapular izquierda, en el mismo lugar. Entonces, en este caso tendríamos la anatomía de nuestro paciente, que
la tenemos así, y por ejemplo es como atravesarla. Entonces ahí tenemos los principios de reflexión tanto de anterior y posterior. ¿Bien? La mano, por ejemplo, también que está marcada ahí, si tiene una dolencia en la zona de la palma de la mano, con este principio nos dice que la podemos tratar en la zona posterior. Luego nos vamos al séptimo principio, que de aquí también la imaginación debe ocurrir en nuestro cerebro y ya podemos comenzar a distinguir mucho más cosas, y que hace llamar el principio de similitud de forma. Les comparto aquí unas imágenes referentes, por ejemplo, a un tomate que hace referencia al corazón, o la tan conocida zanahoria que hace bien para la vista o para los ojos. Eh, en sí, son alimentos que nosotros podemos encontrar en la naturaleza, que hacen referencia justamente a órganos que tenemos en nuestro cuerpo y que gracias a sus propiedades se relacionan directamente al beneficio de este órgano. Por ejemplo, el apio, también que parece mucho a los huesos, o el brócoli, que asemeja mucho a lo que son los alveolos o a los bronquios de nuestros pulmones, o incluso un racimo de uvas, que también nos puede ir ayudando. Pero ya acá nos salimos de lo que es la parte como de la naturaleza en sí, y vamos buscando lo que es el principio de similitud de forma en nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, acá en la imagen nos muestra que en nuestra mano tenemos cada uno de las cabezas de los dedos, justamente hacen referencia a la cabeza. Entonces, con esto, si tenemos un dolor de cabeza, alguna migraña o algo, nos podríamos hacer masaje en la punta de los deditos como para poder ir aliviando también ese concepto. Y si la punta de los dedos es la cabeza, entonces también por similitud de forma, lo que sigue a la cabeza podría ser la espalda. Tenemos la espalda acá. O otro ejemplo es con los deditos hacer como que caminaran, por ejemplo. Si estas son las piernas y las flexionamos, las que salen son las rodillas. Entonces, si tenemos algún problema en nuestras rodillas, podríamos frotar las rodillas como para aliviar esos dolores articulares que nos comienzan a llegar también. Eh, la otra imagen también muestra que empuñando la mano, ¿bien? También podemos conseguir otro tipo de similitudes de forma. Aquí tenemos una cabeza completa en este caso, y la parte posterior de la muñeca, en este caso vendría siendo la nuca, la parte anterior la garganta, y así lo que es la otra zona del brazo, lo que es la zona torácica o el abdomen. E incluso ya si tenemos la punta del codo, viene siendo nuestro sacro incluso. ¿Bien? Este principio de similitud de forma, el profesor Cho también lo descubre gracias al dialecto que tienen en Vietnam, que ellos, por ejemplo, a lo que es la muñeca, le llaman el cuello de la mano, y al tobillo, a la zona del tobillo, le llaman el cuello del pie. Entonces, con eso podemos ir, bueno, él fue descubriendo como ciertos aspectos similares en nuestro organismo. La similitud de forma es tan amplia y tan vasta que incluso podemos hacer formas con nuestras manos, con nuestros dedos, que emulen cierta parte de nuestro cuerpo, que evidentemente no podemos tocar fácilmente, y que nos ayudan justamente como punto reflejo a hacerlo. Eh, por ejemplo, si tengo un dolor de muelas, es como difícil intentar tocarse la muela y hacerse como una especie de analgesia. Pero si yo pongo las manos de esta manera y digo que estos son mis dientes, entonces sí, estos son todo lo que son los dientecitos en sí, entonces voy buscando la muela donde es el dolor en sí referente. Y, por ejemplo, en esta zona tendría como las muelas, por ejemplo. Debo buscar un punto doloroso como reflejo, y al estimularlo, al hacerle un pequeño masaje, una estimulación en sí, voy a generar un alivio inmediato, en este caso, por ejemplo, de la muela. O si tengo un dolor de oídos, intentar emular la forma del oído, ¿bien? Y acá me queda una oreja, por ejemplo, y ahí comenzar a buscar ya sea en el pabellón auditivo o hacia adentro, como para poder intentar también calmar los dolores en ese caso. Ese es el principio de similitud de forma. Y ya con esto
nos vamos al octavo principio, que tiene que ver con los esquemas de reflexión. ¿Bien? Acá el profesor Cho, este esquema quizás se ve bastante extraño, pero si les nombro quizás el homúnculo de Penfield, se podrán quizás acordar inmediatamente de este humanoide con la cabeza muy grande, las manos muy grandes y los pies también, que estaba en una parte del cerebro. El profesor en sí lo que hizo fue extrapolarlo, ponerlo sobre el rostro y darse cuenta de que también tenemos puntos reflexológicos en este estilo. Eh, Acá tenemos el pie, principalmente muestra los ojos, la nariz, la boca, la garganta, lo que es la zona baja de la oreja, en nuestro lateral, que sirve muchísimo a la hora de tratar ciertas dolencias, sobre todo en lo que es la garganta. Eh, Tenemos también esquemas como este, donde muestra al hombre Yang y a la señora Ying, que se conoce dentro de lo que es la fasioterapia. Eh, ya lo voy a explicar un poquitito más ese tema del Yang y el Ying. Pero acá ya inmediatamente, por ejemplo, fácilmente podemos reconocer que si uno de nuestros pacientes tiene una dolencia, no sé, en el codo, facialmente hablando, podemos irlo y estimularlo sobre la ceja, en que por ahí estaría el punto reflejo. O si tiene dolores en sus manitos, también lo que es la zona de la sien. ¿Bien? O si tiene un dolor en la espalda, nos vamos directamente a lo que es la nariz, que de hecho la similitud de forma que tiene la nariz con nuestra columna es prácticamente igual. Y el punto último acá viene siendo lo que es la parte del sacro. Eh, en la parte de abajo, por ejemplo, lo que es la parte de los pies. Pero como decíamos anteriormente, no solamente es como netamente osteomuscular, sino que también podemos, bueno, acá tenemos el rodín, que también en la zona lateral nos muestra muy bien lo que es la columna. No sé si se han fijado, por ejemplo, en sus pacientes, que tienen acá como ciertas arruguitas que se van haciendo y que uno lo asocia siempre a la edad, pero si esa arruguita, además uno en la anamnesis le pregunta si es que tiene alguna dolencia en la espalda, y lo más probable es que le diga que sí, que tiene algún tipo de patología asociada. Bueno, y como les decía, no solamente es eh, osteomuscular en este caso, sino que también podemos ir representando lo que son los órganos internos de nuestro rostro. Acá de blanco, por ejemplo, están los pulmones, en la zona de la nariz, lo que es el corazón. En la zona derecha y de verde está lo que es el hígado y más como verde un poquito más resaltado, lo que es la vesícula. En el lado izquierdo tenemos el vaso de amarillo y de un color mostaza lo que es el estómago y además café el páncreas. Los azules, que están cerquita de lo que es las comisuras, son los riñones y en transparente en sí tenemos el intestino grueso que recorre como en una especie de signo de interrogación nuestro, en nuestro rostro. Y bueno, y les adelanto que, por ejemplo, si tenemos problemas de estreñimiento, podemos seguir el recorrido de lo que es este colon, este intestino grueso, y comenzamos a hacer este tipo de vaciaje, justamente como para estimular lo que es la digestión. En la zona interior a esto tenemos lo que es el intestino delgado, y en la zona baja lo que es la vejiga en sí. Eh, ese, esa pequeña imagen que aparece en lo que es la esquina inferior derecha es la parte vista desde abajo de la nariz, como para que lo tengan como referencia. Podemos expresar totalmente lo que es el plano cerebral en este caso. Si tenemos pacientes con algún tipo de, incluso trastorno neurológico, o sabemos de que hay alguna parte del cerebro en particular de que está afectando o que está funcionando mal, con este esquema lo podemos estimular, lo podemos aplicar. Por ejemplo, lo que son los pares craneales o los nervios olfatorios, por ejemplo, que están aquí en esta zona. Con este esquema los podemos ir estimulando también para poder conseguir mejores terapias. Eh, si se fijan también lo que es la zona posterior, lo que es la zona del cerebelo, también hace mucha referencia al esquema anterior, que también se van superponiendo unos con otros, no son exclusivos.
Todo esto se va mezclando. Y dentro de lo que son los conocimientos naturopáticos también, nos dicen de que si nuestro colon está saludable, nuestro cerebro también. Y aquí tienen directa relación, por ejemplo, a lo que es eso. Podemos representar también los órganos reproductores, en este caso el femenino. No sé si se han fijado, pero eh, las chicas cuando están en su periodo o cuando están ovulando, sus ojitos, hay uno de los dos que se irrita más que el otro o que se hinchan un poquito más y todo ese tipo de cosas que son cambios que se notan en el rostro en sí, están representando justamente este tipo de órganos. ¿Bien? Y en el caso de los hombres también es bastante similar, que son los testículos, la zona del pene, también los conductos deferentes, todo ello. Tener en cuenta todos estos esquemas para los 12 masajes que vamos a ver más adelante. Podemos representar también el corazón. Si tenemos una persona que está sufriendo arritmias, tenemos todo lo que son las paredes del corazón alrededor de nuestro rostro. Si comenzamos a hacer ciertas estimulaciones alrededor del rostro de esta persona, ya, dependiendo de la intensidad, es lo que queremos también lograr, podemos conseguir justamente como una regulación, una autorregulación, que de hecho es lo que trata en sí lo que es la fasioterapia, en este caso del corazón. Y ya de acá nos vamos pasando a lo que es el término del yin y el yang, ¿bien? Que también se basó mucho a la hora de confeccionar las herramientas que les voy a mostrar, voy a comentar más adelante, el profesor Cho. Y en sí el lado yin de nuestro cuerpo, de nuestro rostro en este caso, es el lado izquierdo y el lado yang es el lado derecho. Que también hay que tenerlo bastante presente a la hora de hacer nuestras terapias y saber un poquito de cómo es la sintomatología que presenta el paciente. Si es más bien con calor, con sudor, o es más bien con frío, con hipotermia, y todo ese tipo de información nos van sirviendo. eh, los puntos reflexológicos no solamente son faciales, ¿bien? Sino que por lo mismo es multireflexología. También estos esquemas los podemos ir sobreponiendo en lo que es la zona torácica, en las manos, en los pies, en las orejas incluso. Y aquí podemos ir combinando incluso conceptos de lo que teníamos, por ejemplo, de lo que es la reflexología podal o de lo que es la auriculopuntura o auriculoterapia, ¿bien? Que se pueden ir combinando o si bien se pueden ya ir ocupando este tipo de esquemas para irlos sobreponiendo, que dan resultados espectaculares también. Eh, y ya de aquí nos pasamos netamente a lo que son las herramientas, que ahí pueden ver el detector, que es el que sostengo acá en este momento, y también lo que son los rodillos, como el que tengo acá. Si se fijan, esta zona y esta otra de acá, ¿bien? En este caso, estas herramientas son las dos consideradas yin, ¿bien? Que nos sirven justamente para lo que es calmar, apaciguar, drenar, movilizar líquidos y hacer todo ese tipo de terapias en sí a la hora de enfrentar a un paciente que, por ejemplo, viene con una sintomatología demasiado yang. Todo esto tiene que ver con un equilibrio. Debemos saber cuándo y cómo utilizar las herramientas de reflexión. Por ejemplo, estas dos son faciales, principalmente son pequeñas, pero también existen estas que son mucho más grandes, que ya son más corporales. Por ejemplo, esta es la herramienta Yin, y de la misma estilo tengo acá lo que es la herramienta Yang, que están hechas y confeccionadas todas artesanalmente. Hay muchísimas herramientas. Bueno, este es el punto Yang junto con el de acá del detector. Hay muchísimas herramientas, como les decía. Cada una nos puede servir para algo totalmente distinto. Como muestran ahí la imagen, por ejemplo, incluso hay unos martillos que nos sirven como para lo que es la zona más muscular. Eh, o esa pastilla que se ve ahí amarilla, que es esta, que es principalmente para terapias que son mucho más profundas. Esta es una herramienta yang muy potente que nos sirve como para llegar a los órganos internos
Y también se ocupa mucho en un área de la fasioterapia que se llama Chambote, que es la estética terapéutica en este caso, y que las herramientas nos sirven como para hacer más guapos y bellos. Eh, esta herramienta sirve, por ejemplo, para drenar todo lo que es el rostro, ojalá siempre con movimientos ascendentes y hacia afuera, para poder ir generando un correcto, en este caso, una correcta terapia. Eh, Bien, las condiciones generales que debemos tener a la hora de aplicar el Dian Chan eh, son múltiples, la verdad. Y una de las principales que nos vuelve un poco locos cuando comenzamos con todo esto es que después de ver tantas herramientas y ver como tantas posibilidades que tenemos, ya sea de los esquemas, ya sea de los puntos reflexológicos y todo, es como saber cuál ocupo o qué es lo que realmente debo hacer. Pero acá es donde la intuición en sí es una de las cosas principales que debemos ir ocupando, ya que si tenemos el estudio, tenemos el conocimiento, tenemos todo en sí de lo que debemos hacer, eh, nosotros ya deberíamos comenzar a poder escoger justamente cuál es la herramienta específica que necesito, qué es lo que realmente voy a dar o qué es lo que voy a hacer. Como condición absoluta, siempre y ya he estudiado y sabido que el tema de los objetos electrónicos, en este caso un celular, no se debe tener sobre el paciente en este caso, que no lo tenga ni en sus bolsillos, ni en la mano, ni nada, porque afecta directamente a nuestro campo electromagnético natural y la terapia se ve totalmente interrumpida. ¿Bien? Al igual que cruzar los dedos, las piernas, las manos, todo esto nos genera como una interferencia a la hora de hacer la terapia. ¿Bien? Así que hay que tenerlo en cuenta tanto. Acá este punto es bastante importante, ya que si bien nosotros estamos haciendo una terapia de contacto, una terapia directa, nuestra terapia va principalmente a través de las herramientas, pero no en un contacto directo y físico con el paciente. Bien, al menos dentro de lo que es el Tien Chan y fasioterapia pura. Entonces, hay muchas terapias, muchos como protocolos que podemos llegar a hacer, en los cuales el paciente se tiende a desbordar, como a llorar mucho, o incluso a sentirse muy bien, muy feliz y todo. Acá lo importante es que el tema de la contención, justamente física y todo ello, que intentemos un poquito limitarlo. ¿Por qué? Porque el Dien Chan en sí lo que hace es que el propio cuerpo comience a sanar a la persona y genere este tipo de estados que son necesarios justamente para el paciente y que nuestra contención la puede interrumpir en sí. ¿Ven? Tenemos que intentar y cómo mantener la distancia también de cierta manera y cómo hacer responsable también el paciente de su propia sanación. Y acá hay un concepto que, bueno, lo aprendimos mientras estudiábamos el Lian Chan, que es el depende. Yo creo que la palabra depende eh, para todos los terapeutas viene siempre de la mano, ya que hemos aprendido un montón de protocolos de nutrición, en este caso de fasioterapia, de flores y un montón de fórmulas y cosas que nos podemos ir viendo, entre la homeopatía también, pero siempre va a depender de la persona que tengamos enfrente. Siempre va a depender del paciente, de su edad, de cómo se siente justamente en el momento de la terapia, si es que es más afín, si es que mi conocimiento justamente dice, no, es que según este protocolo yo debería ir con una herramienta Yin, y yo le hago con una herramienta Yin y no la detesta, no la soporta. Entonces tengo que cambiar a Yang. Y ese tipo de cosas nos va a ir dando la práctica, el paciente mismo y justamente la comunicación que vayamos teniendo con él. Bien. En sí los abordajes con la fasioterapia lo podemos hacer de una manera bastante sencilla a través de una aplicación que dispone la técnica eh, para dispositivos Mac que se llama Face Acid y en la cual donde uno escoge justamente como el lugar de dolencia, el síntoma como que sea más representativo y la aplicación me muestra cuáles son los esquemas que yo podría ir tratando.
evidentemente esto, lo ideal es como siempre irlo complementando con el anamnesis y todo lo que nosotros podamos ir sabiendo. Lo otro es sobreponer los esquemas de reflexión, justamente, que ya hemos ido aprendiendo. Esto uno lo hace mentalmente, mecánicamente, comienzan a pasar sobre nuestro rostro y vamos poniendo en el rostro del paciente los distintos esquemas que son necesarios a tratar en este caso. Y ya de una manera un poco más avanzada están lo que son los diagramas de tratamiento, donde nos proponen ciertas formulaciones y que ya después un fisioterapeuta experimentado puede ir generando sus propias formulaciones también con los puntos BQC, que fueron los puntos que comenzó a descubrir el profesor Cho, y que generó como un esquema complejo y completo de muchos puntos y cada uno de ellos hace algo en particular. Eh, Como les comentaba también, el tema del yin y el yang son bastante importantes. Por ejemplo, acá los dos son esquemas para gripe, pero uno es gripe con fiebre y el otro es gripe con escalofríos. Y son puntos totalmente distintos. La manera en la cual tenemos que tratarlo también influye. Por ejemplo, en la gripe con fiebre nos invitan a ocupar un rodillo yin, que es como este. Y si queremos potenciar el efecto del rodillo yin, el yin tiende a bajar, entonces nuestros movimientos deben ser desde arriba hacia abajo, luego levanto y comienzo arriba abajo, para poder ir generando justamente este estado yin de una buena manera. Y por el lado contrario nos invita a que este paciente con gripe, con escalofríos, a ocupar una herramienta yang, ¿bien?, como esta, y que los movimientos deben ser justamente ascendentes, como para comenzar a subir la energía en este caso. Bien, los 12 masajes del Yin Chang que les quería mostrar son bastante sencillos, muy útiles, y los invito a que lo puedan realizar en conjunto si gustan. Y el primero parte de la siguiente manera. ¿Permiso? Bien, es frotarse los talones de las manitos, comenzar a calentar y luego posicionarla sobre los ojitos. Hacer un suave paso y luego nuevamente hacerlo. Las veces que son necesarias para hacer esto, eso va a depender de cada paciente. Bien, recuerden que aquí estamos estimulando directamente órganos y partes reflejas del cuerpo a través de estos masajes. Y si, por ejemplo, yo tengo una debilidad en lo que es la zona, no sé, por ejemplo, los ojos, en los esquemas que vimos anteriormente, representaban a los órganos reproductores. Si tengo alguna debilidad, quizás voy a tener que pasar muchas más veces. Los ojos también representan lo que, como por otros esquemas que hay, a los riñones. Los riñones en medicina tradicional china, donde está almacenado todo lo que es la energía, el ki, el chi. Entonces, si necesito, estoy falta de energía, estoy muy cansado, justamente estimular y calentar los ojitos nos va a ayudar a subir la energía. Ese es el primer masaje. El segundo, con nuestros deditos comenzamos a hacer círculos a través en los orbiculares de los ojos, justamente. Y también lo ideal es calentar esta zona, estimular, que se sienta. Y luego de eso hacer unos pequeños tecleteos. Y recordando también que todos estos masajes nos van a servir con un concepto estético. Nos van a prevenir las arruguitas, las bolsitas, las ojeras, todo eso. Entonces tenemos el doble beneficio. Y algo que olvidé mencionar, y es muy importante de hecho, estos 12 masajes se deben hacer a primera hora de la mañana. Cuando uno despierta, se sienta en la cama y lo primero que debe hacer son estos 12 masajes. ¿Por qué? Porque uno aprovecha todo lo que es del cuerpo, este aceite natural del rostro también, y en el masaje número 12 vamos a ver algo bastante importante también que hace mucho referencia a esto. El número 3, con las palmas vamos a pasar alrededor del rostro hasta arriba. Y vamos a comenzar a estimular también todo, sin tocar la zona media. Vamos a estimular. Aquí podemos ir recordando también lo que son los esquemas, por ejemplo, del corazón. Vamos estimulando lo que son las paredes del corazón, en este caso. Y así, lo que sea necesario por cada persona.
El masaje número 4, personas que tengan problemas intestinales o gastrointestinales, espectacular, sobre todo en la mañana, personas que de repente amanecen muy constipadas. Tengo que ir frotando de esta manera, de 20 a 30 veces, sugiere el protocolo, pero como les digo, va a depender siempre de cada persona. Con un sentido, con una mano, luego de haberme estimulado, con la otra, hacia el otro lado. Bastante sencillo, pero muy útil. El número 5. Desde la punta de la nariz, con los deditos, hasta donde nace el cabello. Todo hacia arriba. Con esto estimulamos toda la columna y también lo que son los órganos reproductores, en este caso. Es muy importante de que este masaje lo hagamos siempre ascendente y no hacia abajo, porque hacia abajo podemos incluso generar disfunciones eréctiles en el caso de los hombres. ¿Bien? Entonces siempre hacia arriba hay una mejor estimulación. ¿Bien? El 6, en la zona de la frente, similar a lo que hicimos abajo, pero acá arribita. Hay un esquema también que muestra los órganos reflejados en esta zona y que habla de que estos órganos, cuando nosotros necesitamos estimularlos, pero de una forma emocional, considerando lo que son los conocimientos de medicina tradicional china también, los estimulamos en la frente. Sí, también. Bueno, si ya están sintiendo calor, entonces que lo están haciendo muy bien. Yo ya estoy bastante acalorado. El número 7 nos sirve muy bien para lo que es la zona de la garganta, ¿ya? La picazón de la garganta, los oídos, y hay que poner la manito en B, o así, o como ustedes estimen cómodo, se pone en lo que es la zona de la orejita, ¿bien? Aquí, y se comienzan a frotar de esta manera, acá, hasta que genere el calor necesario en la zona. ¿Recuerdan el esquema del homúnculo de Penfield? En esta zona estaba justamente lo que era la zona de la garganta, la tráquea y todo ello. Comenzamos más o menos también en la misma zona. Son movimientos ascendentes, que también van a ir estimulando lo que es la zona de la garganta, las mucosas, cuerdas focales y todo ello. Hacia arriba. Recordar nuevamente de que la intensidad de los masajes también van acorde a cada persona. Para que vaya generando el calor necesario en la zona y que las repeticiones son las que consideran necesarias. El 9, en la zona de la nuca, voy a comenzar a hacer el masaje que hice acá y acá, pero en la zona de la nuca. Por meridianos de medicina tradicional china, acá también tenemos los pasos, los meridianos de riñón, que nuevamente nos van a activar. Como estos masajes los hacemos en la mañana, quedamos muy activados. Con una mano y luego con la otra. Generar el calor necesario. El número 10. Comenzamos a hacer pequeños masajes en el cuero cabelludo, bien, en todo el cuero cabelludo. Si este masaje lo hacemos de una manera muy lenta y suave en la noche, nos va a ayudar contra el insomnio, ayudar a descansar. ¿Bien? Y en la mañana, también lo que podemos hacer es incluso ocupar un poco las uñas e intentar rascar el cuero cabelludo, ¿bien? Para estimularlo. Esto genera una irrigación sanguínea local bastante importante y de hecho nos ayuda a prevenir la caspa, la caída del cabello y cualquier tipo de patología que podamos tener asociada. ¿Bien? El número 11 nos invita a estimular las orejitas, a generar una torsión en el pabellón auricular. ¿Bien? A las personas que le duela alguna, puede ser una o dos, quiere decir que tienen los riñones debilitados. Las orejitas se parecen mucho a los riñones.
Entonces hay que retorcer las orejitas, retorcerlas. Y una vez que ya están bien estimuladas, ponemos las manitos de esta forma, nos tapamos los oídos, ¿bien? Y en la parte posterior es como se ve la imagen, de esta manera. Entonces vamos a comenzar a hacer este movimiento. Genera una especie de vacío en las orejas, como una especie de succión. ¿Bien? Se hace de esta manera. Y eso también me genera lo que es la estimulación. Acá. Hemos ido pasando ya por todos los esquemas que fuimos viendo anteriormente. ¿Bien? Y ya el masaje número 12 en sí es del reequilibrio yin de la boca y la reuma. Bien, nos ayuda bastante bien a lo que son los problemas articulares. Bien, ¿y qué es lo que debemos hacer? Es cerrar los labios, en este caso la boca, y comenzar a castañar, a morder. Bien, eso va a comenzar a generar mucha saliva en nuestra boca. Y también lo que debemos hacer es con nuestra lengua, luego de castañar, comenzar a pasarla por todo alrededor de nuestra boca. Recordar que esto se hace a primera hora de la mañana, sin lavarse los dientes, sin tomar agua. Bien, eso mismo, esa misma saliva que estamos ocupando, la vamos a tragar. Bien, y nos va a ayudar a lo que todo lo que tenga que ver con malestares estomacales incluso. Bien, y también va a ayudar a lubricar las articulaciones, como les decía anteriormente. Esos son los 12 masajes en sí del Lian Chan. Espero que les hayan gustado, ya que con mucho calor. Y ya para ir cerrando, les dejo lo que son los links en sí recomendados. El link de la Escuela Internacional de Multireflexología Bien Chang, que es al menos desde donde yo estudié con un profesor certificado, en este caso con Ana Roca, mi profesora. Eh, Acá les dejo el link para que puedan ingresar a la página. Acá también hay mucha más información. Hay incluso de información acerca de los docentes y los alumnos también que hemos participado ahí. El link de la aplicación de Fasioterapia, para que lo puedan ir viendo. Y también el link de los 12 masajes, que sale incluso dónde están ubicados, qué masaje está correspondido a cierto esquema y cierto órgano. Bien, toda la información, la mayoría de la información en sí, salió acá de estos links, de estas páginas y del libro de Fasioterapia Dien Chang, el método original de multireflexología, escrito y editado y diseñado por Patrick Aguilar y por Ana Roca. ¿Bien? Y eso sería todo. Los dejo invitados a seguir descubriendo de la fasioterapia. Esto es quizá una pincelada dentro de todo lo que es el mundo, para que puedan llegar como a este tipo de esquema ya con todos los puntos reflexológicos del Lian Chan y en sí en todos los puntos PQC. Entonces, muchas gracias.